Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio más de Aprende y Emprende. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y quiero agradecerte y felicitarte por estar acá, porque en este podcast nuestro objetivo, nuestra misión es mostrarte o demostrarte que sí es posible cambiar tu realidad, mejorar en la parte financiera, en el crecimiento personal, desarrollo personal y empezar a buscar a cumplir tus objetivos o metas cual sea que tengas. Así que no siendo más, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y el día de hoy quiero hablar contigo sobre mitos o paradigmas, si lo llamamos de otra forma, que tenemos acerca de las inversiones. Y es que claro, cuando pensamos en alguien o alguien nos dice que es inversionista, a nuestra mente se nos viene quizás una persona muy estudiada, con muchísimo dinero, que anda en un Ferrari, en un Lamborghini, que es empresario. Y eso pasa porque tenemos muchos conceptos que son equivocados. Ya por ahí en el episodio 24 de este podcast te hablaba de cuáles son las cualidades que un inversionista debe tener. Y el día de hoy quiero hablarte de 5 mitos. 5 mitos que muchas veces tomamos como verdad, pero que si los analizamos cuidadosamente nos damos cuenta que no es cierto, que no siempre es así. ¿Cuál es el problema con los mitos? El problema es que cuando creemos algo y asumimos que es verdad, nos aleja de la posibilidad de llegar a hacerlo. Si a ti te dicen que un inversionista requiere mucho dinero, o es alguien que tiene mucho dinero, que es muy preparado, que tiene un máster en economía, en finanzas internacionales, si tú tomas eso como verdad y tú quieres ser un inversionista, te vas a dar cuenta que tendrías que ir a la universidad, matricularte en una carrera que puede ser muy costosa, a lo mejor no tienes los medios, entonces vas a abandonar la posibilidad. Pues bien, quiero que te quedes hasta el final porque vamos a hablar precisamente de cuáles son esos 5 mitos o creencias limitantes sobre el tema de las inversiones. El primero de ellos, los inversionistas tienen mucho dinero o se requiere mucho dinero para empezar a invertir, que viene siendo casi lo mismo, como que si yo no tengo $100,000 disponibles no puedo empezar a invertir. Esto es falso. La realidad es que hay muchísimas inversiones que tú puedes hacer con bajo capital. Criptomonedas, por ejemplo, solamente necesitas inscribirte en algún exchange, puede ser Binance, hay muchos, y puedes empezar a invertir desde 5 o 10 dólares. Bolsa de valores es lo mismo, necesitas inscribirte a un broker o ir al banco, que también tienen aplicaciones digitales, funcionan para lo mismo, inscribirte. Y hay acciones que tú puedes empezar a comprar desde 5 dólares, 10 dólares y empieza a subir 100, 200, que son montos que para todos los que están escuchando este podcast son accesibles. Evidentemente todos tenemos la posibilidad de conseguir 10 dólares para empezar a invertir. En bienes raíces, que es donde este mito es más grande, pensamos que para ser inversionista en bienes raíces necesitamos mucho dinero y mucho capital. Esto es parcialmente cierto. Porque claro, una propiedad te puede costar $100,000, sin embargo hay muchas formas de apalancarse, ya sea que la compres sobre planos, que te va a dar tiempo con la constructora para pagar la cuota inicial, sea que te apalanques con un crédito hipotecario, sea que te pongas de acuerdo con amigos y entre varios inviertan y compren una propiedad, eso va a hacer que se reduzca mucho tu cuota de entrada a esa inversión. Pero no solamente eso, existen métodos como el crowdfunding, donde muchas personas se ponen de acuerdo, le entregan el dinero a una persona que va a gestionarlo y va a invertir en bienes raíces. Existe la tokenización en bienes raíces. Es un negocio que yo todavía no he entrado a investigar, pero sé que existe. Hay aplicaciones en las que tú, creo que por $100 puedes comprar un token que va a representar tu propiedad sobre una fracción de un apartamento, de un local que después se va a arrendar y te van a dar una contribución. Opciones hay y cada vez empiezan a aparecer nuevas y diferentes para que tú puedas acceder a inversiones con bajo capital. Fondos de inversión, fondos mutuos, alternativas hay muchas. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que empezar a buscarlas y a entender cómo funcionan. Así que básicamente, la idea de que para invertir necesitas mucho dinero es falso. Con 5 dólares, con 10 dólares puedes empezar a invertir en cripto y en bolsa. Con 100 dólares aproximadamente ya podrías estar invirtiendo en bienes raíces. Mito número 2. Los inversionistas son personas muy educadas. Esto también es parcialmente cierto porque evidentemente para invertir tienes que educarte. Tienes que conocer en qué estás invirtiendo
Y entre más entiendas y entre más conozcas tu inversión, la probabilidad de éxito aumenta. Son directamente proporcionales. ¿A qué me refiero con que sea un mito? La educación tradicional. Un inversionista no es una persona que tenga un PhD en Harvard, ni que estudie altas finanzas o economía internacional en una universidad prestigiosa del mundo. Eso no es cierto, no están relacionados. Las personas que tienen estas carreras, que son administradores, que son economistas, que son analistas, son aquellas personas que, si les va bien en su carrera, van a ser los CEO, los gerentes o los managers de empresas muy grandes a nivel mundial. Si tú quieres ser el gerente general de Coca-Cola o el CEO de Pepsi para Latinoamérica, evidentemente vas a tener que tener una de estas carreras, tener trayectoria, tener experiencia, pero eso es una cosa y otra cosa es ser inversionista. Para tú empezar a invertir no necesitas nada de eso. Para tú fundar una compañía no necesitas nada de eso. Los dueños de empresas, los que fundan grandes imperios empresariales a nivel mundial, no es un requisito que hayan ido a la universidad. Lo pueden hacer desde cero. Si les va muy bien y su negocio escala, entonces ellos van a tener que contratar a un profesional como el que te acabé de mencionar. Alguien que tenga un PhD en Harvard en negocios internacionales para que se encargue de la parte financiera de su empresa. Ahí sí. Pero nosotros que queremos invertir, que queremos formar empresa, no necesitamos nada de eso. La educación que necesitamos es la educación autosuficiente, como la lectura, como seguir contenido de valor, como escuchar podcasts como este que estás escuchando y muchos similares, videos en YouTube, información, hay muchísima que te puede servir a ti para prepararte antes de empezar a invertir. Entonces, claro, diferenciamos educación tradicional, que es muy importante. Aquí aclaro con eso que no estoy hablando mal de las universidades. Tienes que ir, pero eso es otra cosa. Para ser inversionista no es requisito, no es necesario. Puedes hacerlo desde cualquiera que sea tu situación académica actual. Tercer mito. Tienes que estar libre de deudas. Si una persona está endeudada, suele pensarse que no puede invertir, que tiene que concentrarse sí o sí a pagar sus deudas. Aquí quiero decirte algo. Los grandes empresarios a nivel mundial y los principales inversionistas están llenos de deudas. Pero la deuda que ellos manejan es deuda buena, porque hay que diferenciar dos tipos de deuda. La deuda buena es todo el dinero que tú pides prestado a un tercero, llámese banco, llámese socio, a quien sea que te preste plata, para tú ese dinero coger e invertirlo en activos que te van a generar una rentabilidad mayor al interés que tú vas a pagar por la deuda. Esa es la clave. Pides $100 prestados a un 10% de interés anual y lo inviertes en un activo que te va a dar un 15%. Al final de la ecuación le devuelves al banco sus $100 con sus $10 de interés de 10% y tú te ganaste. Recibiste 15, o sea, al final de la ecuación te ganaste 5. Ese es el tipo de deuda que tienen los inversionistas y los empresarios. Ahora bien, la deuda mala, que es la deuda de gasto, la deuda de consumo, las tarjetas de crédito, que te compraste un carro, que te fuiste de vacaciones, que le compraste un regalo a tu novia, a tu pareja. Esa deuda es la deuda mala y es la que no deberías tener a la hora de invertir. Pero ¿qué pasa? ¿Puedes invertir al tiempo que tienes deuda mala? Sí. ¿De qué depende esto? De cómo te sientas tú más cómodo y más seguro. Si tener esa deuda ahí al lado te produce ansiedad, te quita la tranquilidad, entonces sí deberías concentrarte en pagarla primero. Pero no siempre es así. ¿Qué pasa si tu ingreso de dinero, tu salario, tu capacidad de producir tus entradas te permiten pagar cómodamente esa deuda y aún así tienes un excedente de capital? Ese excedente de capital podrías perfectamente invertirlo. Aunque financieramente no sea lo más inteligente, pero emocionalmente sí lo es, porque entonces lo que vas a hacer es que vas a crecer en inversiones al mismo tiempo que pagaste deuda. Con el paso del tiempo va a haber un punto en el que tu deuda llegue a cero, tardes el tiempo que tarde, pero tus inversiones ya han empezado a aumentar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El hecho de que para invertir no haya que tener deudas es una recomendación, pero no es una ley. Por eso lo pongo como mito. Porque es parcialmente correcto. Lo ideal sería que no tuvieras deudas para invertir, pero si las tienes no es camisa de fuerza. Puedes empezar a hacer las dos cosas inmediatamente. Seguir pagando tu deuda al mismo tiempo que vas aumentando tus inversiones.
Mito número 4. Antes de invertir, debes tener un fondo de emergencia que cubra tus gastos por lo menos durante 6 meses. Esta es una recomendación que muchos asesores financieros dan. Y de vuelta también es parcialmente correcto. Si lo haces no está mal. Pero ¿cuál es el problema? Básicamente dos cosas. El primero, que es el que yo considero más delicado. Si hacemos un ejercicio matemático y tú aplicas la primera ley de educación financiera, que si has escuchado este podcast desde el comienzo sabes cuál es, págate a ti primero. Que quiere decir que cada que te llegue tu salario coges un 10% de tus ingresos y lo guardas aparte. No lo tocas, haces de cuenta que nunca te llegó. Cuyo objetivo es invertir, ¿cierto? Y si hacemos un ejercicio matemático y partimos de la base de que no tienes deudas, pero tampoco tienes ahorros, y mes a mes agarras el 10% de tu salario, nos vamos a topar con que para tener ahorros equivalentes a un mes de tu salario, se te van a ir 10 meses, porque estás ahorrando un 10% mensual, ¿cierto? En 10 meses tienes lo de un mes de tu salario. ¿Qué quiere decir eso? Que para tener ahorros que te permitan mantener tu nivel de vida durante 6 meses, tienes que estar ahorrando durante aproximadamente 60 meses. Quizás un poquito menos, pero más o menos ese es el tiempo que va a pasar. Y 60 meses, estamos hablando que son varios años, más de 5 años. Mucho tiempo. Tú no puedes esperar 5 años guardando el 10% y dejando tu dinero debajo del colchón para empezar a invertir. Ahora, súmale a esto si tienes deudas, más lejano todavía. Ahora que si lo haces, y ojo con esto, si lo haces estás mucho mejor que la mayoría de gente que ni siquiera lo hace. No te sientas mal si te sientes identificado con esto. Ya en los episodios anteriores hablábamos del tema. Si lo haces, está bien, estás mucho mejor que la mayoría. Pero para empezar a invertir, para jugar el juego del dinero a ganar, tienes que empezar a invertir antes. ¿Qué es lo que necesitas? Educarte mínimamente y entender cuál es el tipo de inversión que vas a hacer. Y ya te mencioné varias en el episodio, 2 episodios atrás, cuando te mencioné 4 formas de invertir de bajo riesgo. Renta fija, CDTs, puedes invertir en índices como el S&P 500 en la bolsa de valores, que son muy seguras. Si quieres saber más de eso, puedes retroceder el episodio 23, si no me equivoco, ahí hablo de ese tema. De esa manera estás invirtiendo ya. Y la segunda razón por la que me parece que no deberíamos hacer esto tiene que ver por la ley de las expectativas y la ley de la atracción. ¿Qué pasa si tú te concentras a hacer un fondo de emergencia por si algo malo sucede? Lo más probable es que eso malo que estás tú previendo llegue a tu vida. Es ley de atracción, ley de expectativas, es una especie de efecto Pigmalión también, si lo quisiéramos ver de esa forma. Si tú te estás preparando para la tragedia, para estar preparado cuando llegue, lo más probable es que la traigas. Si tú estás pensando que te vas a quedar sin trabajo 6 meses, que alguien se te va a enfermar, que vas a tener una emergencia y necesitas asegurarte para eso, lo estás atrayendo a tu vida. No es garantía de que te vaya a pasar, pero estás programando tu mente a que ese escenario es posible que suceda. Ahora, ¿hay que ser precavidos? Estoy de acuerdo. Pero aquí es donde te voy a dar una alternativa para que tengas una especie de fondo de emergencia, que en realidad no lo es porque son inversiones, pero por si algo así llegase a pasar en tu vida, tengas de dónde echar mano. En inversiones, ahí yo te diría, bueno, para efectos de este ejemplo te voy a colocar las inversiones clasificadas en 2. En activos que tú puedas vender fácilmente para recuperar tu dinero de vuelta en efectivo, o activos que toman bastante tiempo en venderse y no son tan sencillos de liquidar. ¿Cuáles son los activos que no son fáciles de liquidar? Por excelencia, los bienes raíces. Tú tienes una casa que es tuya, está tu nombre, lista para la venta. Llega una tragedia a tu vida y necesitas dinero. Si tú pones esa casa en venta, depende cómo esté la situación económica, pueden pasar 3 meses, 5 meses. Hay casas que se demoran hasta 1 año en venderse. Por ende, no es un dinero que tú puedas disponer de él con facilidad. Mismo una inversión sobre planos. Es cierto que existe la figura de cesión de derechos, pero para que encuentres a alguien que tome la responsabilidad del contrato que tú firmaste, puede pasar tiempo. No es tan sencillo. Y si lo haces de afán, vas a tener que empezar a ceder muchísimo, a bajarle el precio porque tienes la necesidad de venderla.
Pero hay otro tipo de inversiones que tú puedes vender y capitalizarlas demasiado rápido, como es la bolsa de valores y las criptomonedas. Si tú tienes activos, tienes acciones de una empresa o tienes alguna cripto, tú la puedes vender y depende de tu broker o depende del exchange en el que estés operando, en más o menos 3 a 5 días tienes el dinero en tu cuenta de banco. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que te recomiendo? Yo no tengo un fondo de emergencia, de dinero guardado por si algo malo sucede, pero sí tengo activos en bolsa de valores y en criptomonedas, en las dos. Si algo malo o alguna urgencia llegase a llegar a mi vida, yo podría, si eso pasase, ir y vender alguna de esas acciones o de criptos y en cuestión de 3 a 5 días tengo el dinero en mi cuenta. Pero esa inversión que está ahí, yo no la estoy haciendo con el objetivo de protegerme de que algo malo pase. La estoy haciendo porque son empresas y son criptomonedas en las que yo confío, que sé que van a aumentar su valor con el tiempo y están ahí es precisamente para aumentar mi patrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Una segunda posibilidad es que se pueden liquidar rápido. Ahora, si no te gustan las cripto, pues la bolsa de valores, hay muchas empresas, muchos índices, los ETFs, por ejemplo. Yo tengo el S&P 500, tengo un ETF que rastrea el mercado del litio porque le creo a las baterías y al futuro a la electrificación de los autos y todo esto. Y tengo uno que es del Banco de Montreal, que da dividendos, que es bastante seguro también. Entonces, cualquiera de esos ETFs yo los puedo liquidar en el momento que lo necesite y saco el dinero a mi cuenta. Criptomoneda lo mismo, Bitcoin. Algunos pueden decir, listo, pero es que es muy volátil. ¿Qué pasa si al tiempo que llega una tragedia el mercado está a la baja? Bueno, si partimos del hecho que hay una tragedia en tu vida, que hay una urgencia, que el mercado esté a la baja es el menor de los problemas. Sencillamente tienes un dinero ahí que puedes disponer. Esa es la idea y esa es la recomendación que te hago. Ahora, si tú quieres tener un fondo de emergencia, el orden de las cosas es que primero inviertas, que tus inversiones te generen un capital y que ese capital que estás generando, en vez de reinvertirlo, saques un porcentaje y lo guardes como si fuera una emergencia, para un fondo de emergencia. Eso lo puedes hacer, pero ya después, no de primeras, porque el tiempo que vas a pasar antes de empezar a invertir, como te dije, puede ser en el mejor de los escenarios 5 años. Tiempo, pues que evidentemente podrías empezar a capitalizar desde ya y a crear un patrimonio. Ahora, aparte de las inversiones, para las emergencias también están las tarjetas de crédito. Tú puedes tener una tarjeta de crédito con un cupo, digamos, de $4,000, $5,000 disponibles que no te los gastas, porque tú no puedes vivir del crédito, tienes que vivir del débito. Pero están ahí. Si tú fueras a hacer una compra o a retirarlos en efectivo, la opción está. Si una tragedia llegase a tu vida, te quedaras sin empleo, algún familiar falleciera, necesitaras dinero, en ese momento pues o vendes tus inversiones que puedas liquidar rápidamente o utilizas tu tarjeta de crédito. Pero tienes alternativas. No es necesario que te quedes ahí 5 años armando ese fondo de inversión para poder empezar a invertir. Y la quinta y última mito de las inversiones es que las inversiones son difíciles. Las inversiones no son difíciles. No, es más o menos como la parte de educación que hablábamos. No tienes que haberte ido a Harvard, no tienes que tener un PhD. Tienes que entenderlas, sí, pero para eso basta con que escuches podcasts, basta con que busques videos en internet, en YouTube, asistas a seminarios. Toda esa información la tienes a tu disposición. ¿Qué necesitas? Necesitas tener un dispositivo electrónico, puede ser una tablet, puede ser un computador, puede ser un celular. Y necesitas acceso a internet. Si no tuvieses nada de eso, ir a una biblioteca, buscar un libro, amigos. Pero eso es lo que necesitas en esencia. De hecho, hace 40 años era más difícil invertir que hoy en día. Robert Kiyosaki, en uno de sus libros, él explica que para 1985, cuando empezó a invertir, a él le tocaba literal salir a recorrer todas las calles de los barrios de la ciudad y dar vueltas y vueltas y preguntar aquí, indagar allá hasta que encontraba oportunidades de inversión interesantes. Hoy en día eso ya no es necesario. Claro que lo puedes hacer y es recomendable que lo hagas, pero tienes aplicaciones. Tú puedes ir a buscar en internet y encuentras absolutamente todo. Y entre más avanza el tiempo y más avanza la tecnología, las posibilidades de invertir se hacen cada vez más fáciles y más accesibles. ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitas tomar una decisión.
una decisión de que quieres empezar a invertir, de que te vas a empezar a preocupar por tu futuro financiero y que vas a hacer lo que sea necesario para mejorar tu realidad. Es todo lo que necesitas. Pero esa decisión, para que tú la puedas tomar, tienes que tener una motivación, algo que te mueva a hacer las cosas. John C. Maxwell, uno de los máximos escritores en tema de liderazgo, conferencista en esa área, él dice que esa motivación que tú necesitas en tu vida para que tomes esa decisión puede llegar por 3 factores. El primero es por desesperación, porque estás tan aburrido, estás tan desesperado en la situación que estás que tú dices no más. Hasta aquí fue, voy a hacerme responsable de mi vida, voy a salir adelante. La segunda posibilidad es por inspiración, porque veas que alguien lo está haciendo, porque veas que alguien a que tú admiras hizo algo loable, salió adelante y tú digas, hombre, si él puede, yo también puedo. De hecho, es recomendable que todos, no importa cuál sea nuestro nivel de realidad financiera, qué tan bien nos esté yendo o no, siempre tenemos que tener un referente de inspiración, alguien que nos motive a crecer y que tú digas siempre, yo quiero llegar a ser como él. Si no lo tienes, empieza a buscarlo. Necesitamos inspiración. La tercera razón por la que esa motivación llega a tu vida es por educación. Educación cuando constante y repetitivamente estás alimentando tu cerebro con ese tipo de contenido. Con crecimiento personal, con motivación, con educación, con posibilidades de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú todos los días empiezas a escuchar que sí se puede invertir, que es muy fácil, que esta es la manera correcta, que hazlo por aquí, y lo empiezas a alimentar y alimentar y alimentar y alimentar, con el paso del tiempo lo terminas haciendo. Te terminas acostumbrando, se hace como natural a ti, porque lo empiezas a conocer. Y aparte de estas 3 razones para motivarte que propone John C. Maxwell, yo voy a agregar una cuarta, que se la escuché al conferencista y cirujano Mario Alonso Puig. Y él decía, cuando la vida, la providencia, el universo, Dios o en lo que sea que tú creas, en su infinita sabiduría, te pone de frente una oportunidad y tú decides aprovecharla, ahí empiezas a cambiar. Pero ojo, no puedes esperar a que la vida lo haga por ti. Busca esas 3 razones para inspirarte. Que no te agarre la desesperación. Y la educación es muy importante en este sentido. Mi mentor y gran amigo Daniel Rodríguez, él siempre pone un reto. ¿Qué pasaría si durante un año escuchas un podcast al día? Ni siquiera un año, durante 100 días. Un podcast diario. ¿Qué persona vas a ser después? Y te reto a que seas el mismo. Es un reto bien interesante. Y es un reto que yo te quiero pasar a ti. ¿Qué pasa si todos los días escuchas un podcast? Dura media hora, los más largos duran 1 hora, hay unos hasta de 10 minutos. Mientras preparas tu café, mientras vas al trabajo, antes de dormir, mientras haces cualquier actividad. ¿Qué pasaría si escuchas un podcast diario? Te estás educando, te estás repitiendo constantemente a tu cerebro posibilidades de mejorar, hasta el punto que terminas actuando, terminas dando el paso y terminas tomando la decisión que tienes que tomar para empezar a invertir y empezar a mejorar tu realidad financiera. No siendo más, quiero reconocerte y felicitarte por llegar hasta el final de este nuevo episodio. Quiero invitarte a que por favor compartas este episodio con algún amigo que tú sepas que le pueda servir, a que me dejes un comentario, a que nos sigas en redes sociales que te voy a dejar en la descripción de este video, y también te voy a dejar un link para que te unas a mi comunidad privada de WhatsApp, donde constantemente estoy enviando podcasts. No solamente envío el mío sale 2 veces por semana, los martes y los viernes. Evidentemente los envío por ahí, pero también estoy enviando de amigos, de otras personas que yo admiro, respeto mucho y sé que te pueden aportar valor. Así que en ese grupo todos los días te voy a enviar un podcast. Y piensa qué sería de ti si escuchas ese podcast que te voy a enviar todos los días durante 3 o 4 meses. Así que no esperes más, únete al link que te voy a dejar en la descripción y te espero en mi comunidad privada. Un saludo para todos, nos vemos en el próximo video o en el próximo episodio. Chao, chao.